Hola a todos y a todas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gonzalo y en el vídeo de hoy vamos a explicar un poquito cómo es una entrevista para instructor de vuelo, aunque también es aplicable a una entrevista de piloto. Esto es una experiencia personal que yo he tenido. Voy a explicar cómo fue la entrevista para el puesto en el que tengo ahora, y de esta manera os servirá de experiencia, pues bueno, para saber más o menos por dónde van a ir los tiros, y además también para algún tip que podáis sacar de ella. Todo empezó cuando en noviembre del 2016 envié mi currículum después de dejar mi antiguo trabajo. Y bueno, redacté mi currículum y lo envié. Al cabo de un día o dos recibí respuesta por parte de la escuela diciendo que, pues bueno, que hasta el momento que al momento no tenían ninguna vacante, pero que conservarían mi currículum para futuras postulaciones. Y alrededor de una semana y media, 2 semanas después, me volvieron a enviar un mensaje diciendo que pues habían abierto una nueva vacante para instructor de vuelo y que si estaba interesado. Inmediatamente recuerdo que estaba jugando mi hermano un partido de fútbol y inmediatamente contesté porque pues bueno, no tenía trabajo y quería seguir volando. Y les dije que por supuesto que sí, que yo estaba interesadísimo y que pues sí, que me mandaran la información. El siguiente mensaje me dijeron que, bueno, que la compañía se encargaba tanto del hospedaje como del transporte aquí en Panamá, y también si estaba dentro de América, ellos también, digamos, me pagaban el boleto de avión para ir a la entrevista a Panamá. Lastimosamente yo estaba en España, así que tuve que hacer, digamos, esa inversión para poder ir a Panamá. Y inmediatamente, pues bueno, adquirí los billetes, que recuerdo que no me salieron mal de precio, pero bueno, que fue una apuesta bastante importante. Y recibí también un correo por parte de ellos, pues bueno, en donde me daban pues su visto bueno, que me esperaban para esos días en donde íbamos a hacer la entrevista, que bueno, ya os adelanto que son dos, por lo menos en mi caso. Y también me daban unas pautas, digamos, en lo que iba a consistir, ¿no? Pues bueno, ya me dijeron que iban a ser 2 días, que se iban a hacer pruebas tanto del polígrafo como algunas pruebas psicológicas de Compass Test. Y luego otra parte de la entrevista iban a ser simuladores y una entrevista personal en donde también yo tendría que explicar temas aeronáuticos como si fuera, digamos, una clase de instrucción. Esos temas aeronáuticos me detallaron una lista de 7 u 8 temas que podían salir digamos, en esa entrevista técnica, y que por lo tanto, pues bueno, que me los pudiera preparar. Llegó el día en que partía para Panamá, hice escala en Miami. Al llegar a Panamá me estaba esperando un busito, el cual me recogió y me llevó al hotel. Recuerdo que llegué a eso de las 7 8 de la tarde, sí, 7 8 de la tarde, noche, en Panamá como le llaman, en España le decimos tarde aún. Y nada, dormí en el hotel. Al día siguiente, alrededor de las 7 7 y media, nos pasaron a buscar y nos llevaron al sitio del polígrafo. Sitio del polígrafo básicamente era en un edificio, y el señor pues básicamente nos conectaba electrodos, que era, digamos, para medir nuestro pulso, digamos, eh, hacer como un electrocardiograma. Y nos hizo no sé si eran unas 8 o 10 preguntas, que nos las repitió en 2 ocasiones. Las preguntas eran de índole de si habíamos mentido a la hora de enviar currículum, si habíamos mentido en la cantidad de horas que teníamos, si teníamos algo que ver con el narcotráfico, si de alguna manera habíamos transportado sustancias ilícitas en alguna vez digamos, en nuestra carrera. A lo que, pues bueno, simplemente respondes sí o no. En mi caso, pues obviamente dije que no. Te lo vuelven a repetir, supongo que es para contrastar respuestas y contrastar también pues esas pulsaciones que puedes tener, o en el electro, no sé, seguramente saldrá algo que ellos puedan detectar si estás diciendo la verdad o no. Y al acabar, que eso pues tomó unos 30 35 minutos, ya nos llevaron a otro centro en donde tenían unos ordenadores y donde hicimos el Compass Test con una prueba psicológica también.
La primera de todas fue la prueba psicológica, que eran unas 224 o 230 preguntas, en donde nos daban pues unas preguntas así del estilo de si soy una persona que pues le gusta hacer amigos o no le gusta hacer amigos, y ahí respondía sí o no. O si una persona me golpea, ¿qué es lo que hago? Pues me devuelvo el golpe, o simplemente intento dialogar con él o ella, o pues me alejo de esa persona. Pues bueno, son este tipo de respuestas en las que tú simplemente tienes que decir qué es lo que harías, y a partir de ellas me imagino que trazan un perfil psicológico el cual pues les ayudan a saber qué tipo de persona eres. La segunda parte era el Compass Test, y el Compass Test es básicamente un test en donde se ponen a prueba digamos el racionamiento y digamos ese es un test cognitivo en donde, pues por ejemplo, también era un test de habilidades. Nos ponían a hacer cálculos de operaciones, multiplicaciones, sumas, restas de pues 3, 2 dígitos. También me acuerdo que te ponían, digamos, a memorizar una secuencia numérica que luego tú tenías que repetir. Tenías que luego responder unas preguntas digamos, relacionadas con la licencia de piloto de transporte de línea aérea, en unas preguntas teóricas. Y luego teníamos un test que era básicamente como si dijéramos volar un avión en vuelo instrumental, en donde nosotros teníamos que seguir tanto con una cabrilla, con unos pedales, digamos, mantener el avión pues totalmente estabilizado, pues recto y nivelado, digamos. Teníamos que mantener el radar, y también se encendían como dos foquitos que estaban en la parte superior, que en cuanto se encendían uno tenía que presionar un botón, y si se encendía el otro tenías que presionar el otro. Y bueno, era simplemente también para probar tus habilidades, tanto de reacción, me imagino, como tus habilidades psicomotrices. Una vez acabamos esto, que duró bastante, recuerdo, y que acabé bastante cansado porque fueron como unas 2 horas y media, 3 horas, nos llevaron al hotel y ahí pues bueno, descansamos hasta el día siguiente. Al día siguiente lo mismo, nos levantaron pues eso alrededor de las 7, 7 y media. A las 8 ya estábamos en el busito que nos llevaba al centro de simuladores, en donde la escuela pues tiene esos dispositivos. Y nos hicieron un pequeño briefing de qué es lo que esperaban en el simulador, y pues empezábamos. El simulador consistía en 2 fases. Era un simulador multimotor. La primera fase era volar con un alumno y, digamos, dar una instrucción al alumno que parece ser que no sabía nada. Era un alumno que pues recién entraba en la escuela y solamente le habían dado de parte teórica, no tenía digamos, ninguna noción práctica. Y pues enseñaba, pues simplemente era explicarle cómo se hacía una pérdida con potencia, una pérdida sin potencia, un slow flight, un vuelo lento o un steep turn. Todo esto en inglés. Cabe recordar que, bueno, decir que creo que no lo he dicho antes, que la escuela en la que trabajo tenemos una política de inglés, y entonces pues bueno, todo era en inglés, comunicaciones y tanto la instrucción con los alumnos. Posterior a ese vuelo con el alumno salía. El instructor se ponía en la posición de, digamos, de piloto al mando, donde le ocupa el alumno, que es el lado izquierdo, y empezó, digamos, un test de unos 30-40 minutos en donde el instructor tenía que demostrar sus habilidades de vuelo instrumental. Yo recuerdo que me tocó en el aeropuerto de Bogotá. Salíamos de la pista 13 derecha o 13 izquierda, ahora mismo no me acuerdo. Salíamos en una salida que era la Ambalema, 1 alfa, si no recuerdo mal. Y bueno, era simplemente hacer un SIT, una salida instrumental, y después en mitad de la salida instrumental me hicieron proceder directos a el BOR de Bogotá. Una vez llegado cerca del BOR de Bogotá me hicieron hacer un arco de ME, y después al finalizar ese arco de ME proceder en pierna de acercamiento inbound hacia el BOR, que tenía un holding publicado para la aproximación ILS, y ahí pues entrar en el holding, y una vez nos autorizaban digamos, hacíamos la aproximación. Llegué a los mínimos, no vi la pista, tuve que frustrar, hice la aproximación frustrada tal y como estaba publicada, y en la segunda ocasión pues sí, vi la pista y pude aterrizar.
Por último, ese día se llevaron a cabo también la parte de la, digamos, la parte teórica, ¿no? La entrevista tanto con recursos humanos como la teórica, que era una entrevista que básicamente estaba combinada. Y duró más o menos eso, unos, si no recuerdo mal, unos 20-25 minutos, en donde estaba delante del jefe de la escuela, delante de la persona que estaba encargada de recursos humanos y el jefe de mecánicos. Y ahí pues nos hacían varias preguntas. En mi caso creo recordar que me preguntaron sobre todo regulaciones, meteorología y de sistemas me preguntaron el Pyrostatic. Las preguntas de regulaciones no recuerdo bien, pero sé que eran bastante del PAR 91 de la FA. De meteorología sí que recuerdo que me preguntaron qué tipo de meteorología esperamos con una masa estable y una masa inestable, que era un PIREP. Me preguntaron también, digamos, qué formato tendría ese PIREP, por supuesto. Y luego también me preguntaron eh, algo de MITAR, como era, no sé si era leer un MITAR o leer con algunos descriptores que no eran muy comunes. Luego me hicieron unas preguntas de pues por qué quería trabajar en la escuela de vuelo, por qué quería ser instructor, y este tipo de preguntas relacionadas que es simplemente para conocer un poco más de ti y qué pueden esperar. Y posterior a eso, pues nada, ya nos llevaron de vuelta al hotel, en donde yo pasé un día más y hasta mi salida por la tarde de vuelta a Barcelona. Y alrededor de 3 semanas después de llegar a Barcelona ya y haber hecho la entrevista, me contactaron por correo electrónico diciendo de que, bueno, que me habían seleccionado, que si estaba interesado, pues que empezaba el 15 o el 17 de enero. Y por supuesto, pues dije que sí y hasta el día de hoy pues sigo trabajando en esa empresa. Pues nada, espero que más o menos os haya arrojado un poco de claridad en lo que podéis esperar en una entrevista de instructor de vuelo. Recordar que la de piloto comercial pues será muy parecida, pero sin, digamos, los matices de instrucción, es decir, sin el vuelo con el alumno o, digamos, esas preguntas que son más de explicar y cómo impartir una instrucción. Y luego, pues nada, si os ha gustado el vídeo, recordad pues suscribiros al canal, le dais un me gusta, que eso pues ayuda ahí a uno a sentirse bien y a seguir haciendo los vídeos. Y por supuesto, dejar en los comentarios cualquier otro vídeo que queréis que haga. Un saludo.